Mucho gusto recibir aquí en el estudio a Javier Martínez Cruz, él es coordinador de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por Muy venir. buen día, ¿qué tal? Bueno, hablando de estos temas tan interesantes, vamos a platicar sobre la caravana de migrantes y los datos personales. ¿Qué relación pudiera haber entre estos dos temas y qué peligro para los datos personales que a veces se esfuman sin saber ni dónde andan, ¿no? Sí, es un tema de agenda tanto nacional como internacional, el tema de la migración. Obviamente México, en el momento en que se hace de manera masiva en nuestra frontera sur para poder llegar a la frontera norte, hemos planteado que este problema o esta problemática se puede regular desde la normatividad de la protección de los datos personales, tanto en nuestro país, que aplican leyes generales y leyes federales, como a nivel internacional bajo la perspectiva del convenio 108, que es precisamente la transferencia y flujo interfronterizo de datos personales entre países para precisamente garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de estas personas. ¿De qué manera se ponen en riesgo, por ejemplo, ahora que está la caravana migrante recorriendo el país para llegar a la frontera? En el momento en que precisamente se da un flujo masivo de migrantes en nuestra frontera sur para llegar a la frontera norte, México estaría obligado, y así lo mandata una nueva ley general que tuvimos precisamente, que se publicó el año pasado, el 26 de enero, en el título quinto de la Ley General de Protección de Datos Personales establece la modalidad de transferencia de datos personales que estaría obligado el gobierno federal a captar en el momento en que ingresan estas personas para poderlo compartir tanto con gobiernos estatales y gobiernos municipales y hacer frente precisamente a cualquier contingencia que se presente o que ya se ha presentado en nuestro caso, que es precisamente saber cuántas mujeres vienen embarazadas, cuántos niños, qué características tiene precisamente ese flujo de migrantes y obviamente no exponerlos a una situación de riesgo, sea con el crimen organizado, precisamente ante una emergencia poderlos atender y obviamente también apoyar a los gobiernos locales porque ellos están recibiendo un grupo de gentes y no tienen los recursos presupuestarios para poderlos atender adecuadamente. Comisionado, ¿por qué esta irregularidad de entrar sin un registro, sin un padrón, por lo menos de quienes vienen y así precisamente qué mujeres vienen embarazadas, algunos enfermos? De hecho, eso también representa un riesgo para los mismos mexicanos que están aquí, ¿no? Claro que sí, desgraciadamente hemos visto enfrentamientos entre algunos grupos de mexicanos y los migrantes porque desgraciadamente sienten o se percibe que se está haciendo una invasión a su espacio. Pero esto se podría regular y creo yo que se desconoce esa normatividad, es reciente, pero así nos mandata el título quinto de esta ley general, que se estarían recabando información precisamente para garantizar y proteger tanto a las personas como a sus datos personales. Entonces creo que básicamente el problema está en que es normatividad nueva, pero sí podría resolver muchos problemas, tanto así que ahorita vamos a entrar en la discusión del paquete económico 2019, creo que hace falta crear un fondo precisamente porque este fenómeno migratorio va a ser permanente en los próximos meses. Los datos personales de migrantes, por ejemplo, en manos dañinas o malévolas, ¿hasta dónde podría ocurrir un problema? ¿Con qué podríamos estar enfrentándonos? Estaríamos ante una situación donde precisamente estos datos permitiría para la delincuencia poder saber de dónde puede tomar mano para trata de personas, para precisamente secuestros, reclutar, ¿no? Precisamente a ciertas personas que estén en sus filas. Obviamente, desde el momento en que ingresan, México estaría en la posibilidad por su normatividad poder recabar los datos personales diciendo que precisamente es para garantizar sus derechos humanos de estas personas, que en el transcurso de su camino por nuestro país se garanticen los derechos de ellos, pero también los derechos de los mexicanos. ¿El nuevo gobierno ha dicho algo al respecto como para poner manos a la obra y empezar con un nuevo desempeño de este tipo? Claro que sí, el futuro secretario de Relaciones Exteriores lo ha manifestado de esta manera, que es un fenómeno y que serán personas que tendremos, bueno, obviamente en los próximos meses aquí. México también está obligado por una normatividad internacional como es el convenio 108, es uno de los dos países que se incorporó junto con Uruguay de América, está incorporado con otros 54 países de Europa y de África y de Asia, pero este convenio 108 obliga a México a que puede transferir o puede compartir información con otros países y poder establecer políticas públicas para hacer frente a este fenómeno. Lo ideal sería que países como Guatemala, Nicaragua,
Ecuador, Honduras estuvieran en el convenio 108 y poder compartir esta información y hacer frente con políticas públicas tanto en México como en esos países para poder garantizar el derecho pleno de el derecho de los migrantes. ¿Puede el gobierno en algún momento, si lo prefiere así, evitar o eludir más bien firmar ese convenio? No, México ya lo firmó. México está incorporado, el pasado junio salió en el Diario Oficial de la Federación la firma del convenio. Faltaría incorporar a más países. Yo creo que México está en la posibilidad de marcar ese liderazgo, invitar a estos países y precisamente hacer este intercambio de datos personales de manera segura, que es lo que se busca, porque es un derecho fundamental regulado en nuestro artículo 16 de la Constitución Federal. Muy bien, temas súper interesantes. Comisionado, muchas gracias por estar aquí y pues esta es su casa. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Por ahí lo estaremos molestando nada más.